Me siento afortunada de estar aquí con Rafael Vizquerra. Él es director del posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, considerado por muchos el padre de la educación emocional y alguien que has aportado muchísimo a todo esto. Me encuentro aquí con libros que tú has escrito. De todos los que tú has escrito, quizás podríamos destacar Educación Emocional y Bienestar, ¿verdad? Que es un libro que recoges parte de todo lo que has investigado. Libro es el primero publicado en el mundo que lleva en el título Educación Emocional. ¡Wow! Eso está muy bien que lo digas, porque me parece que a mí que me gusta mucho tener los libros en papel, en mano, y poderlos subrayar, saber que, bueno, pues que este encabeza, ¿no? De alguna manera abre las puertas y que nos permite hablar de educación emocional en unos tiempos en los que ya habemos más personas, ¿no? Sensibilizadas con el concepto, ¿no? Porque ya nos has contado antes que esto al principio no fue así. Tengo también aquí orientación, tutoría y educación emocional, también escrito por ti. Y yo no sé exactamente el número de libros que tienes publicados. Igual ni tú lo sabes. No, no lo sé. Pues tenemos que investigarlo porque me parece algo muy, muy interesante. Bueno, llevamos muchos años hablando de educación emocional y bueno, pues nos hemos encontrado tanto pedagogos como psicólogos como maestros con esta riqueza, ¿no? Que hemos podido leer, pero vosotros, sin embargo, no habéis tenido tanta literatura a vuestro alcance, quizás lo habéis tenido más difícil, habéis tenido que ser en ese sentido como más valientes, ¿no? Para hablar de todo esto. Ahora mismo estamos en un cambio de actitud, como decías, ¿verdad? Has viajado mucho, has ido a muchos lugares, te ha tocado dar mucha formación y dices, estamos en un cambio de actitud. ¿Qué nos quieres decir con eso? ¿Qué es lo que has observado? Una actitud es una predisposición a favor o en contra de algo. Las actitudes se activan a partir de emociones. No son emociones, pero tienen mucho que ver con las emociones. Y las personas tienen actitudes que muchas veces tienen que ver con prejuicios. Y he observado que hay personas que tienen actitudes a favor de la educación emocional y personas que tienen actitudes en contra de la educación emocional. Así como he observado que hay personas que tienen actitudes en contra del bienestar y personas que tienen actitudes viscerales en contra de la felicidad. Que solamente escuchar la palabra felicidad parece que le provoca una reacción agresiva porque piensan que la felicidad, que hablar de la felicidad es hablar de algo que incluso puede resultar ofensivo en el mundo actual con la realidad que nos ha tocado vivir. Y entonces, incluso se ha publicado, porque yo estoy hablando de bienestar, de felicidad y de temas relacionados con estos desde hace bastantes años. Incluso me han publicado respuestas en la prensa. Uno llevaba por título "Ahora nos quieren imponer la felicidad por real decreto". Cuando uno dice esto es porque tiene actitudes negativas y además porque no ha entendido nada de lo que queremos decir. Y entonces, claro, es que la gente en general ni siquiera sabe lo que es la felicidad. Mucha gente piensa que la felicidad se rige por la ley del todo o nada. O mucha gente piensa que la felicidad depende de elementos externos y por lo tanto la felicidad para ti es distinta de para mí, porque a lo mejor para mí será la música, para ti será el leer y para otros será el fútbol. Pero no, estos son los elementos externos que pueden contribuir a la felicidad. Pero la felicidad para todos es una experiencia interior de profundo calado que tiene que ver con este bienestar profundo, que no es alegría, que no hay que confundirlo. Que no estar contento siempre. Exactamente, pero que todas las personas tienen siempre un determinado nivel de felicidad, o técnicamente, como mínimo la palabra
que se utiliza en la investigación científica tiende a ser bienestar. Rafael, se oye mucho el concepto de hay personas tóxicas, ¿no? Huye de ellas, ¿no? Como recomendación. Bueno, cuando hablamos de personas tóxicas también estamos etiquetando, ¿no?, a las personas, con lo cual a mí en todo caso me gusta más hablar de una relación tóxica porque yo también tengo algo que decir en esa relación, ¿no? También puedo poner mis límites, ¿no? Pero bueno, este concepto de toxicidad y de personas tóxicas también es muy actual, ¿no? Y tiene que ver mucho también con esto que estamos comentando, ¿no? Totalmente. Una persona tóxica en general es una persona que tiene actitudes negativas. Que tiene actitudes negativas frente al tema que estamos trabajando, frente a la vida, frente a las relaciones interpersonales, y que en el fondo son actitudes negativas frente a sí mismo. Y es, en el fondo, negarse a sí mismo la capacidad del bienestar. Y podríamos decir que esto está relacionado con la resiliencia, que decíamos que es esa capacidad, ¿no?, de rehacerme en el dolor, de salir fortalecido. Hay gente que tiene actitudes a desarrollar su propia resiliencia, ¿no?, y salir de un trauma o, bueno, pues, o aprender a vivir con esa experiencia. Y otras personas quizás no. Tiene mucho que ver, son elementos interrelacionados, lo que es aumentar la tolerancia a la frustración, el control de la impulsividad, el generar actitudes positivas, la resiliencia. Todo esto está muy interrelacionado. A veces la diferencia entre ellos es que son líneas de investigación distintas por parte de grupos de investigación de distintas universidades que están trabajando paralelamente y a veces sin conexión y que después, pasado un tiempo, dicen, esto va ahí en la misma dirección. Nos encontramos también con una realidad, y es que el nivel de suicidio en los jóvenes está aumentando. Es la segunda causa de muerte, creo, de suicidio en los jóvenes en Europa, España, y esto también es algo alarmante, ¿no? ¿Qué le lleva a una persona a querer romper con terminar con ese dolor, y por qué no tiene recursos propios emocionales para enfrentar una situación adversa, ¿no? La mayor parte de los suicidios tienen que ver con estados de depresión. La depresión es un tema muy complejo. Sin entrar en muchos detalles, podríamos distinguir entre depresión endógena y depresión exógena. La endógena se refiere a problemas de carácter bioquímico interior y la exógena se refiere a causas externas, grandes disgustos y por lo tanto baja tolerancia a la frustración, baja resiliencia muchas veces, aunque todo esto, dicho así rápido, podría distorsionar la complejidad del fenómeno. Para la educación emocional lo importante es la prevención. Y entonces sabemos que incluso en la tristeza y en la depresión el entorno juega un papel muy importante. Y el entorno juega un papel muy importante de tal forma que afecta a las funciones neuronales del cerebro. Recordemos que la epigenética es cómo los genes se manifiestan en función de un entorno que nos condiciona. Por eso es importantísimo crear entornos sociales, entornos educativos, entornos familiares que estimulen la ilusión, el entusiasmo, el bienestar consciente, el amor inteligente, emociones positivas, que son la mejor medicina preventiva de el malestar, la tristeza, la depresión, pero también la mejor prevención de la violencia, del consumo de sustancias y de otros comportamientos de riesgo. Que quede claro que esto es fácil de decir, sí, pero la puesta en práctica requiere entrenamiento, formación fundamentada y muchísimas horas de práctica. Bueno, yo espero que estas entrevistas, dentro del marco de Informados, que es un proyecto de padres formados en colaboración con José Luis Cordón, nos permitan reflexionar sobre estas cuestiones que
no son algunas tan agradables, no son temas dolorosos, pero bueno, hay que estar enfocados en la prevención y por eso hacemos estos encuentros para poder hablar de estos temas y decir se puede. Y es cuestión de aprender. Gracias, Rafael. Muchas gracias.